Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas del proyecto SMATE para octavo grado y estamos ya en la lección 1.3, elementos de la tabla de frecuencias. Vamos a ver el problema inicial. La tabla contiene el registro de la edad de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza El Buen Gusto de Doña Carmen. Analiza los datos y responde. Bien. Número 1. Determina el tamaño de cada clase. Número 2. Calcula el valor del número que está en el centro de cada clase. Y número 3. ¿Cuál es la frecuencia de la clase cuyo valor está en medio? Que está en medio es 30. Bueno, vamos a ver la parte de la solución para luego explicar algunos ejercicios. La parte de la solución. Al analizar el tamaño de la primera clase, esta es la primera clase. 20 y 24. Puede observarse que es igual a 4 unidades de 20, 21, 22 y 23. Hay que considerar que el 24 no lo estamos tomando. O también podemos restar 24 menos 20, 4. ¿Verdad? Así de simple, es una simple resta. Se puede calcular restando los extremos de cada clase como 24 menos 20, que es 4. En cada clase que nosotros elijamos siempre nos va a dar ese valor, porque estas clases siempre están organizadas por ese mismo ancho de clase. Tomemos por ejemplo 36 menos 32, 4, 32 menos 28, 4, 28 menos 24, 4, 40 menos 36, 4. A la hora de hacer estas tablas se tiene cuidado de distribuir de manera igual esas clases con ese ancho de clase. Número 2. Al observar la primera clase se puede obtener el valor del número que está en el centro de la clase, gráficamente contando igual cantidad de unidades desde cada uno de los extremos, tal como se muestra a continuación. Aquí podemos ver que hacia la izquierda de 22 hay 2 unidades y hacia la derecha también hay otras 2 unidades. O como le expliqué aquí, del 20 contamos 2 unidades y del 4 contamos otras 2 unidades, una a la derecha y otra a la izquierda. Y el valor que se encuentra al centro es 22. O también lo que nosotros llamamos ese valor medio es el punto medio. ¿Y cómo lo encontramos? Sumamos los dos y lo dividimos entre 2. 24 más 20, 44. Entre 2, 22. 28 más 24 entre 2, 26. Y así sucesivamente. Ahora, algo que nos podemos fijar, que nos puede facilitar claramente cómo es ese proceso, es que una vez nosotros encontremos el valor medio del primer punto, luego va aumentando según el ancho de clase que nosotros ya teníamos. ¿Cuál es el ancho de clase que teníamos? Habíamos dicho que el ancho de clase era 4. ¿Ves? ¿Por qué? Porque 24 menos 20 es 4, 28 menos 24 es 4, etcétera, etcétera. Entonces, aquí encontramos el punto medio, 24 más 20, 44, entre 2, 22. Y luego para los demás, también podríamos ir sumando ese ancho de clase. 24 más 22 más 4, 26, 26 más 4, 30, 30 más 4, 34 y 34 más 38. 34 más 4 es 38. Al final siempre tiene que ir dando lo mismo que si nosotros sumamos 40 más 36 y lo dividimos entre 2, va a dar 38. ¿Por qué? Porque es el valor que está entre 36 y 40. ¿Cuál es el punto medio? Sí, es 38. Entre 32 y 36, ¿cuál es el número que está en medio? Es el 34. Entre 28 y 32, el número que está en medio es el 30. Y así, son varias formas en las que podemos encontrar este punto medio. Bueno, ahí ya lo encontramos. Luego, aquí nos dice, se puede calcular sumando los extremos y dividiendo por 2. Así lo podemos hacer, así como les he explicado. Y número 3, al observar la tabla puede verse que la clase cuyo valor que está en medio de 30 es la clase de 28 a 32.
Esta. Eso es lo que nos preguntaba. Y tiene una frecuencia de 8. Ahora vamos a la conclusión. Al tamaño de una clase se le llama ancho de clase, hay que tenerlo en cuenta. Y a los valores extremos, límites de clase. Por ejemplo, para la primera clase de 20 a 24, los límites de clase son 20, el límite inferior, y 24, el límite superior. Se tiene que, bueno, es lo que acabo de decir, y el ancho de clase se resta el límite superior con el límite inferior. Para calcular el ancho de una clase cualquiera se utiliza la ecuación. Es una resta, aquí está. Aquí lo puedes observar, lo puedes leer claramente. Y el número que esté en el centro de cada clase se llama punto medio y se determina mediante la ecuación. Es sumar el límite superior, el límite inferior y dividirlo entre 2, y así es una forma de obtener el punto medio. Ahora vamos con esta parte de las tablas. Dice el número 1, con el registro de las edades de 30 clientes atendidas de la secretaria en la sucursal B, viene siendo el mismo ejercicio que ya teníamos con anterioridad, que hemos venido trabajando. Dice que hay que analizar. Primero, determina el ancho de las clases. Vamos a escribirlo aquí de un solo. Ancho de clase. ¿Cómo es que dijimos que se encuentra? Se va a encontrar restando el límite superior menos el límite inferior. Y este ancho de clase va a ser igual a 4. Bien, ahí está. Luego, calcula el punto medio de cada clase. Para encontrar el punto medio, tenemos que añadirle otra columna. Vamos a ver si no se me distorsiona. Aquí está. Aquí está, excelente. Entonces tú en el cuaderno tienes que crear otra columna. Punto medio. Y se va a abreviar como PM. Ahí. Bien, anteriormente yo ya te expliqué que lo que podemos hacer es encontrar el punto medio de la primera clase. Vamos a hacerlo aquí. ¿Y cómo se encuentra? Sumando los dos límites, 20 más 24. Y eso, el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 2. Entonces 20 más 24 es 44, dividiéndolo entre 2. Nos queda que el punto medio es 22. Luego, a este número le podemos ir sumando el ancho de clase. 22 más 4, 26. Luego 30, 34 y 38. Es una forma. Si no, también podemos encontrar el punto medio de cada una de las clases. Seguimos aquí con la otra clase que es 24 y 28. Entre 2. Y ahí hacemos la suma que nos va a resultar como 52. Y 52 entre 2 es 26. Ahí depende también cómo te lo solicite tu maestro. En este caso, pues, lo podemos hacer de esta manera, como les he explicado. Y el literal C, ¿cuál es la frecuencia de la clase cuyo punto medio es 26? Es decir, esta. Entonces, la clase del punto medio de 26 es de 24 a 28.
y su frecuencia es igual a 8. Y ahí ya lo tenemos resuelto este literal A. Ahora, de esa manera también resuelve el literal, el ejercicio número 2. Y aquí hay un ejercicio en donde tenemos que investigar. Para los estudiantes de mi colegio, aquí les voy a dar yo unos datos que ya son datos hipotéticos y les voy a hacer algunas explicaciones. Bien, son 40 datos los que yo les doy, ¿verdad? Entre las edades más o menos que ellos tienen en octavo grado, pero son hipotéticos. Lo que necesitamos aquí es tener estos datos. Como no estamos en la escuela, pues no se nos hace tan fácil preguntárselo a cada uno. Tenemos ya los datos, ya los investigamos y son todos estos. ¿Qué nos dice el literal A? Identifica el dato menor y el dato mayor, luego organízalos en 5 grupos. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque es diferente a los demás ejercicios. Primero, dato menor es 12. Dato mayor. Si tú te fijas aquí, 12, 12, no hay 11, no. Dato mayor, ¿cuál es? El dato mayor que aparece es el 17. Hay otro 17 acá y otro 17, pero ya no hay más. Entonces, ese es el dato mayor. ¿Cuál es el rango que nosotros vamos a tener para toda esta serie de datos? El rango es restar el dato mayor menos el dato menor. Y el rango resulta ser 5. Ahora, esto va a ir relacionado con lo demás. ¿Cuántas clases vamos a organizar? 5 clases. En este punto, porque allí solamente nos dice luego organízalos en 5 grupos, pero no nos explica más el proceso. Ahora, aquí viene lo demás. Para nosotros saber el ancho de clase, porque en los ejercicios anteriores, por ejemplo, en el ejercicio 1.2, ahí ya nos estaba diciendo cómo íbamos a ir escribiendo los datos. Cuántos grupos iban a ser y de cuánto en cuánto iban a ir. O ya nos daban de una sola vez los datos organizados. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí en esta parte ya nos está dando las clases. No las hicimos, sino que ya las da. Entonces, en esa parte donde nosotros tenemos que hacer este análisis. Ahora sí. ¿Para qué nos va a servir ese ancho de clase? Para ir haciendo las clases, ¿verdad? Entonces, el ancho de clase se encuentra dividiendo el rango entre las clases a organizar. 5 entre 5 es a 1. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a partir del dato menor y el siguiente dato que vamos a escribir va a ser, a ese dato menor le vamos a sumar 1. Es decir, de 12 a 12 más 1 a 13. Si el ancho de clase fuera 4, como lo ha sido anteriormente acá dijimos que el ancho de clase era 4. Entonces, ¿por qué? Empezamos con 20, se le sumaban 4. Seguimos con 24, se le sumaban 4. Es decir, para eso sirve ese ancho de clase, para ir haciendo estas cantidades. Como te digo, en estos casos ya estaban hechos estos datos, por eso es que acá no profundiza tanto. Entonces, sigamos. Ya sabemos cuánto es el ancho de clase y a ese número le vamos a ir sumando. Entonces 13 le sumamos 1, el otro límite es 4. 14 quiero decir. 14 le sumamos 1, el otro límite es 15. 15 le sumamos 1, el otro límite es 16. Y 16 le sumamos 1 y el otro límite es 17. Ahora, si tú te fijas, no nos ha quedado ningún valor afuera de 12 ni de 17, sino que está justamente entre esos valores. Por eso es que nosotros tenemos que hacer ese proceso para encontrarlo. Ahora,
Una vez que ya tenemos eso, vamos a empezar a completar esta tabla. Como yo ya te lo había explicado anteriormente, primero vamos a buscar todos los que estén dentro de prácticamente 12, solamente los 12. ¿Por qué? Porque este no lo tomamos en cuenta, este lo tomamos en cuenta hasta el otro. Este hasta el otro, y así sucesivamente. Entonces en el primero solo tomamos en cuenta los 12. ¿Cuántos 12 hay? 1, 2, aquí está otro 3, 14, 14, 12. ¿Cómo ya me confundí? Lo voy a marcar. 1, aquí está otro, 2, y otro, 3, 4. Sí, ¿verdad? 5, 6 y otro 12 no hay. Bueno, entonces hay 6 doces. Y así vamos a ir completando cada uno. Luego que nosotros ya hayamos completado, entonces aquí vamos a escribir las mismas clases. Y aquí ya vamos a ir escribiendo únicamente la frecuencia. Y aquí van a ser de 12 a la primera clase es 6. Y luego, etcétera, etcétera. Después, prácticamente viene siendo el literal C. Determina los límites de clase, que son estos que tenemos aquí, y las respectivas frecuencias, que son estos los que estamos aquí. Y luego, este viene siendo el C. Y para el literal D, vamos a usar siempre esta misma tabla. Y le vamos a agregar al final otro cuadro, otra columna. Y esta va a ser el punto medio. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el punto medio? Sumando los dos. 12 más 13 es 25. Entre 2, 12.5. Y así, hasta que ya tengamos completa esta parte, ya va a estar terminado este ejercicio. Así que yo creo que ya tienes suficiente información para poder resolverlo y completar esta tabla y enviarme la tarea cuando la tengas completa y cuando corresponda. Así que muchas gracias por ver este video. También a todos los que nos siguen. Si no se han suscrito, pues invitarlos a suscribirse, y si están suscritos, pues muchas gracias. Ayúdennos a compartir este canal para que pueda llegar a muchos más estudiantes. Nos vemos hasta